Hola Venezuela, Iberoamérica, gracias por estar con nosotros. Desde Caracas a esta hora del día les saluda Wilmer Rosas en una nueva programación, en una nueva edición de Agenda 21, una marca de opinión libre. Hoy estamos desde la Embajada de la Hermana República del Ecuador con el doctor Ramón Torres Galarza, que va a conversar con nosotros tópicos de interés en este ciclo de entrevistas a diversos embajadores en Venezuela. De manera tal que, iniciando esta conversación, embajador, y agradecido por la atención en este momento, quisiéramos conocer una reflexión del escritor, del sociólogo, del académico, del representante de un gobierno hermano, pero también de una nación, de un pueblo que trasciende la historia misma para convertirse en parte de nosotros mismos. Quisiéramos conocer su reflexión inicial acerca de para dónde va Latinoamérica. Latinoamérica camina por un sendero de revisión, de reflexión ideológica, de reagrupación en el sentido de la ideología y de lo político. Buenos días, un placer que Agenda 21 esté en territorio ecuatoriano y eso nos complace mucho. Bienvenidos. América Latina y el Caribe viven un momento de especial relevancia en la historia. Es el momento en que los pueblos de la América Latina han decidido mirarse a sí mismos para encontrar en esa mirada la capacidad profunda de confiar en nosotros mismos, de descubrir las posibilidades de que los procesos de integración van a darnos la posibilidad de constituirnos no solamente en un continente, sino consolidar y cohesionarnos en culturas, en modos de ser, en modos de estar, en formas de vida, en formas de comercio, de complementariedad, de desarrollo económico, que podríamos manifestar con absoluto optimismo histórico que la América Latina y el Caribe son y somos el continente para el buen vivir. Y en ese sentido, entonces, nuestras luchas tienen que ver con una disputa fecunda, profunda en la historia, respecto de cuál es el modelo de vida que buscamos los latinoamericanos, cómo la América Latina es capaz de ofrecer al mundo, al globo en su conjunto, al planeta Tierra, a nuestra Pachamama, a nuestra Madre Tierra, una solución que no solamente es económica, sino que es ambiental, que es social, que es tecnológica, porque evidentemente el modo de producción, los factores de producción, cierta tendencia del capitalismo salvaje, del capitalismo de codicia, del capitalismo depredador, ha generado consecuencias irreversibles en el planeta Tierra y sobre los seres humanos. Ahora, ¿cuál cree usted que es el elemento sustantivo de el latinoamericano, del pueblo latino, en ese despertar del cual usted mencionaba anteriormente? ¿Por qué cree usted que se está dando en este tiempo? Y si este es el momento político o histórico del pueblo latinoamericano en su despertar, en su relanzamiento como latinoamericanidad. Somos una continuidad en la historia humana y estamos hoy descifrando la misteriosa incógnita del hombre en libertad que nos legó nuestro padre libertador Simón Bolívar. Es un tiempo en la historia cuya continuidad tiene que ver con los procesos de independencia, tiene que ver con los procesos de liberación nacional, tiene que ver con la transición al socialismo, y en todos esos procesos la identidad profunda, la identidad del ser latinoamericano, de los modos en que constituyen nuestras culturas, los valores y los principios que determinan una especial característica de cómo somos nuestros pueblos, cuál es la solidaridad, cuál es la fraternidad, cuáles son los modos de relacionarnos con la naturaleza, cuáles son los modos de relacionarnos entre los seres humanos. Usted menciona algunos elementos allí que rápidamente nos llevan hacia el tinte internacional de lo que significó la influencia de la Revolución Francesa, por ejemplo, en lo que fue la Latinoamérica, de esa influencia eurocentrista o de ese modelo eurocentrista que se desprende de todo lo que sucedió alrededor de la Revolución Francesa, pero además deja entrever un elemento que me gustaría llevarlo a la discusión en este inicio de conversación, que tiene que ver con lo que usted piensa acerca del origen de la desigualdad de los hombres, un poco a lo Rousseau, ¿no? Entonces, ¿usted cree que en Latinoamérica estamos
en esa revisión permanente o estamos dando nuevos pasos en una consolidación de una propuesta o un paradigma diferente? Sin lugar a dudas estamos en la construcción de un nuevo paradigma, y ese paradigma tampoco es un invento que nace solo contemporáneamente. Nosotros somos una conjugación maravillosa en la historia de pasado, de presente y de futuro. Las causas del pasado, dialécticamente, nos determinan en un presente, nos obligan en la construcción de un presente que no puede mirar el pasado solamente como un culto, solamente como quien asiste a un museo para glorificar y vivir tranquilo respecto de esas glorias y las conquistas de ese pasado. Pero si no tenemos posibilidad de mirar en profundidad el pasado, no podemos existir en el presente, y peor aún podemos transcurrir y discurrir como un disparador hacia el futuro. Por eso, desde esa visión dialéctica de los procesos en la historia, hoy queremos ser consecuentes en la continuidad de ellos. Y sin lugar a dudas, el ser cósmico latinoamericano, nuestra identidad de origen, nuestra identidad de destino, las capacidades de un relacionamiento abierto con todos los pueblos y las culturas del mundo, una identidad que conserva las propias características del ser latinoamericano, es la que nos va a permitir seguir construyendo un nuevo paradigma de lo que significa el buen vivir, de lo que significa una adecuada forma de relación entre los seres humanos y en la naturaleza, que coexistan formas de producción, de productividad, que coexistan formas de economía en disputa. Ahora, ¿pero ese pensamiento es más del liderazgo o usted cree que está diseminado, hay una digestión doctrinaria en lo que es el inconsciente colectivo del pueblo latinoamericano? Cuando los liderazgos en la historia representan el sentir profundo de sus pueblos, son liderazgos invencibles, son liderazgos cuya permanencia y continuidad se juzgan en la capacidad de conservar y en la capacidad de transformar aquello que nuestros pueblos quieren, piensan y sienten. Por eso es que podríamos caracterizar este momento en la historia de la América Latina y de ciertos procesos como tiempos en los cuales vivimos de democracias en revolución, de revoluciones en democracia, porque fíjense qué paradigma tan importante es que nuestros procesos se legitiman, se relegitiman con la participación electoral de nuestros pueblos. Y dicen que la democracia se resuelve con más democracia porque es perfectible. Y exactamente por eso, y por eso nuestras democracias llegarán hasta donde nuestros pueblos quieren que lleguen. El alcance de nuestra revolución tiene que ver con la conciencia, con la voluntad, con la organización de nuestros pueblos. Y tal vez la característica más importante de los liderazgos como los de Chávez, los de Evo, los de Cristina, los de Correa, entre otros, son liderazgos que han devuelto al pueblo un protagonismo en la historia como nunca antes. ¿Y sabe cuál es la clave de interpretación de esos liderazgos? Es que esos presidentes interpretan genuinamente lo que son nuestros pueblos. No son una impostura, no son una ficción, sino representan el sentir de nuestro pueblo. Hablan como nuestro pueblo es, como nuestro pueblo siente, y permiten catapultar a nuestros pueblos a ser un nuevo sujeto en la historia. Tengo que hacer el primer corte en el espacio, pero al regreso quisiéramos, embajador, que nos tocara el elemento del aporte que usted cree que está realizando el Ecuador en este momento histórico, no solamente para Latinoamérica y el mundo, sino también como una conciencia de país. ¿Qué cree usted que es el elemento sustantivo del Ecuador ahora en estos tiempos que estamos viviendo? Ya regresamos.